¿Por qué constituir una LLC en Nevis? En este video hablaremos de los 10 principales beneficios de usar una compañía de responsabilidad limitada en Nevis. Esto lo explico desde mi experiencia incorporando empresas en Nevis para mis clientes. Antes de entrar en los beneficios, conozcamos un poco más de este pequeño país. Nevis es una pequeña isla del Caribe ubicada al sureste de Puerto Rico y es una de las dos islas que forman parte de la Federación de San Cristóbal y Nevis, la cual forma parte de la Commonwealth del Reino Unido, con un gobierno monárquico que tiene como jefe de Estado el Reinado de Inglaterra, con representación de un gobernador general. Es el país más pequeño de Occidente en área como en población. Es una conocida jurisdicción offshore en los últimos años debido a su fuerte protección de la privacidad. Ofrece una variedad de servicios financieros como fideicomisos, fundaciones, compañías de responsabilidad limitada, lo que la convierte en una opción para quienes buscan una planificación fiscal y proteger sus activos. Te invito a que te quedes hasta el final, ya que el contenido que compartiré no existe en habla hispana. Ahora sí, veamos entonces cuáles son esos beneficios. Razón número 1. Establecer una compañía de responsabilidad limitada en el extranjero, especialmente cuando se trata de Nevis, ofrece una de las mejores protecciones que he visto desde un punto de vista generalizado. Circunstancias legales complicadas, cuando por ejemplo estás en medio de un litigio comercial en el que corres riesgo de perder los activos que con tanto esfuerzo has construido, esos son los casos donde una estructura en Nevis te protege ante este tipo de eventos. Con todo este contenido tan valioso, me haces un favor si tocas el botón me gusta, así me ayudarás a promocionar este video. Es fácil y sin costo absoluto. En este canal trato de ir al grano, darte mucha información valiosa en poco tiempo. Así que te invito también a suscribirte para no perderte los nuevos contenidos que con mucho esfuerzo elaboro para ustedes. Entonces, ¿por qué Nevis? Te diré la razón número 2. Nevis tiene leyes favorables para las LLC desde el 1995. Es común que una LLC en Nevis sea utilizada para tener cuentas bancarias o cuentas de inversión para ayudar a proteger los fondos de posibles demandas. Cualquier persona en cualquier parte del mundo, incluyendo personas dentro de los Estados Unidos, pueden utilizar una LLC en Nevis para dirigir su negocio. Razón número 3. Nevis enmendó su ley en 2015, lo cual aumentó enormemente los beneficios de protección de activos de una LLC en Nevis. Primero que todo, Nevis permite compañías limitadas de un solo miembro. También Nevis establece una orden de embargo como el único recurso del acreedor para atacar los activos de propiedad de un deudor de una LLC en Nevis. Eso significa que alguien con una demanda en contra del propietario de una LLC de Nevis no puede tomar la LLC ni los activos dentro de ella, ni puede obligarte a pagar dinero fuera de una LLC. Número 4. Mejor aún, si una persona o compañía tiene una orden de embargo, la persona que tiene la orden de embargo contra ti debe pagar los impuestos sobre tu parte de la ganancia que se hizo dentro de la compañía, ya sea que se hayan distribuido o no las ganancias. Esto se debe a que quien tiene el derecho de recibir las distribuciones es el responsable de la factura de impuestos, independientemente si se han distribuido las ganancias o no. En resumen, quien te demandó ahora sería el responsable de pagar tu factura de impuestos de la LLC, incluso si decides no hacer distribuciones de tu compañía. Número 5. Las órdenes de embargo en Nevis expiran no después de 20 años como lo hacen en Estados Unidos, sino después de 3 años y no son renovables. Número 6. Los ciudadanos de cualquier jurisdicción, incluyendo los Estados Unidos, que transfieren activos a una LLC en Nevis de un solo miembro, no desencadenan las consecuencias fiscales que normalmente estarían vinculadas por la transferencia de activos a corporaciones extranjeras. Número 7. Nevis no reconoce sentencias extranjeras. Esto es una gran protección. Desde nuestro agente en Nevis tenemos información de que no se conoce ningún caso en el que el acreedor de cualquier país haya obtenido una orden de embargo a través de los tribunales de Nevis para hacer cumplir una sentencia. Número 8. La enmienda del 2015 redujo el plazo de prescripción para la transferencia de activos en Nevis a 2 años. Eso significa que una vez que transfieras activos a una LLC de Nevis, 2 años después, los tribunales de Nevis negarán a escuchar cualquier caso en tu contra. Si te sientes identificado con esto, lo mejor sería que actúes con tiempo. Número 9. Todo acreedor
debe probar más allá de toda duda razonable que el deudor transfirió los activos a la LLC de Nevis para poner un obstáculo o retrasar a los acreedores. Informar que los activos fueron movidos a una LLC de Nevis para diversificar internacionalmente será suficiente para arrojar una duda razonable contra las acusaciones de transferencia fraudulenta y mantener al margen a los acreedores. Adicional a esto, la enmienda del 2015 obliga al acreedor a depositar una fianza de $100,000 o más antes de presentar documentos legales para emitir una demanda contra un miembro de una LLC de Nevis. Esto nos lleva al beneficio número 10, pero antes, por favor recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Las enmiendas de 2015 tienen beneficios adicionales para ayudar a proteger a los miembros y los bienes custodiados por una LLC de Nevis. Lo que eso significa es que cualquier activo de un miembro puede ser cedido a otros miembros de la LLC que estén libres de embargo. Por ejemplo, supongamos que una compañía es propiedad de un esposo, una esposa y 2 hijos. El padre recibe una demanda en su contra, por lo que sus activos en la LLC corren el riesgo de recibir una orden de embargo. La esposa o los hijos pueden adquirir los bienes del padre que están en riesgo dentro de la LLC y así quedar libres de la orden de embargo. Otra opción es que él puede redimir su propia participación en la LLC comprándola con otros activos, y esto incluye activos que están exentos de las demandas de los acreedores, como puede ser el caso de las criptomonedas. Además, los nuevos estatutos establecen que incluso si un miembro tiene una orden de embargo, aún puede contribuir con activos adicionales, es decir, aún puede poner más dinero en la LLC. Además, si hay 2 o más miembros, el miembro que esté libre para hacer las distribuciones puede hacerlo sin necesidad de hacer distribuciones al miembro que tiene una orden de embargo. Así que estos son los 10 principales beneficios de una LLC Nevis. Si tienes alguna pregunta, puedes visitar mi sitio web y completar el formulario de consulta. No te olvides de darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los contenidos. Hasta pronto.